Bueno, mis hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y está en el libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 20. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde y me pueda dar de su gracia para poder entregarlo de la mejor forma posible, ¿cierto? Para cada uno de nuestros hermanos, de la congregación y de las personas que se puedan también conectar, ¿cierto? En este día para poder aprender más de la palabra del Señor. Este versículo, ¿cierto? Nos habla de algo muy importante, ¿cierto? Y que en estos tiempos y vemos, ¿cierto?, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, escasea mucho. Y cierto esto, es cierto la gratitud que debemos tener para con nuestros semejantes y en especial para con Dios, nuestro Creador, y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay un relato que habla de una mujer que dice que andaba muy apurada por todos sus quehaceres diarios. Dice, y esta tenía una cita médica a la que estaba ya atrasada. Ella ya iba tarde hasta ese lugar y no encontraba, dice, ningún lugar para estacionarse. No había un lugar vacío, ¿cierto?, para que ella pueda estacionar su vehículo. No había ni un espacio, pues todo estaba ocupado. Por lo cual, ¿cierto?, se empezó a angustiar, se empezó a preocupar y no le quedó otra cosa más que hacer y empieza a orar. Clama, ella eleva una oración. Y la oración más o menos decía de esta forma: Señor, por favor hazme el milagro de proveer para mí un lugar para poder estacionarme. La mujer todavía no acababa de terminar, ¿cierto?, su oración cuando ve, ¿cierto?, más adelante, ¿cierto?, que empieza a moverse un vehículo. Empezó a salir de ese lugar y ella se apresura, va hacia ese lugar, ¿cierto?, y empieza a acomodar su vehículo. Entre tanto que hacía esta acción, termina su oración diciendo, ¿cierto?, olvídalo, Señor, ya he encontrado un lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay, ¿cierto?, un pecado que prevalece más hoy en día en la sociedad de la humanidad e incluso en nosotros, ¿cierto?, es la ingratitud. Dios hace, ¿cierto?, tantas cosas por nosotros cada momento, cada instante de nuestras vidas, y sin embargo, ¿cierto?, rara vez le damos las gracias o el crédito que Él se merece, ¿cierto?, por todos los favores, ¿cierto?, y las bendiciones, la misericordia que tiene cada día con nosotros. El deseo de Dios, ¿cierto?, es que seamos agradecidos. Hay muchas personas que no expresan cierta gratitud y si alguien hace algo por ellos no lo agradecen. Nosotros mismos muchas veces nos ha tocado en algunas situaciones hacer algo por los demás, o a usted mismo a lo mejor le ha pasado esa situación y no le han agradecido. Obviamente, de mi parte, no espero gratitudes, pero, ¿cierto?, debieran nacer de las personas y no son agradecidos, no agradecen.
eh, ¿cierto? Es algo de la carne en nuestra humanidad. Incluso nosotros mismos a lo mejor hemos caído en algún momento también, ¿cierto?, en este tipo de actitud. Y las personas o nosotros a lo mejor en ese momento a lo mejor queríamos que o creíamos que a lo mejor nos merecíamos, ¿cierto?, ese favor, esa situación, e incluso mucho más, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, también es una forma de expresar orgullo, que Dios nos ayude, que no nos proteja. Esforcémonos entonces, ¿cierto?, en pasar cada etapa de nuestras vidas en gratitud, primeramente para con Dios, luego, ¿cierto?, con nuestros familiares, con nuestros amigos, etcétera. La gratitud, ¿cierto?, en la cual, ¿cierto?, se expresa en cualquier área de nuestras vidas, ¿cierto?, ocasiona, ¿cierto?, varias cositas. Y vamos a empezar a ver, ¿cierto?, en este momento. La gratitud, ¿cierto?, trae para nuestras vidas vida. La gratitud trae vida hacia nuestras vidas. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Bendito sea el Señor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Gratitud. Gratitud para con el Señor, gratitud para con los demás. Lo contrario, ¿cierto?, es la queja. Es un principio, ¿cierto?, de muerte que ataca los pensamientos y la conversación de la gente. Es lo contrario. Gratitud, ser desagradecido. Y es algo que se ve habitualmente. Dice, ¿cierto?, que esta ataca nuestros pensamientos e incluso a las conversaciones con las demás personas. Ataca nuestros pensamientos, nos pone cosas negativas, nos hace retraídos, nos vuelve a lo mejor en una burbuja, nos empieza a alejar, y ya las conversaciones, las relaciones con los demás ya no es lo mismo. Nos impide. Bendito sea el nombre del Señor. Mostrar agradecimiento no solo es bueno para los demás, sino también para nosotros mismos, porque libera el gozo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Usted es agradecido, usted agradece ciertos favores, usted agradece las misericordias, le trae gozo al conversar con los demás, trae gozo, trae alegría, trae una liberación. Cuando se habla, ¿cierto?, de algún favor, algún acto, ¿cierto?, que hemos recibido de nuestros semejantes, de algún lugar, y se habla de esto, hay un gozo en la vida de las personas, hay, ¿cierto?, una alegría, y muchas veces se expresa al conversar, al hablar, y hay otros, ¿cierto?, que son más expresivos y le comentan a muchas personas: mire, me recibió me dieron esto, me salió esto otro. Agradecido, y le dan las gracias, ¿cierto?, a las personas a lo mejor, ¿cierto?, y en especial a Dios, ¿cierto?, por esto que se ha recibido muchas veces sin esperar o sin merecer. Bendito sea el nombre del Señor. Medita diariamente todas las cosas por las que tienes y por las que debes estar agradecido. Menciónalas a Dios en oración y a las personas con que te rodean. Mientras lo haces, descubrirás que tu corazón se llena de luz y de vida. La segunda razón, ¿cierto?, por la cual hay que tener gratitud, es porque trae gozo y liberación. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de las herencias de los santos en luz. Bendito sea el nombre del Señor. Con gozo dando gracias al Padre, porque Él nos hizo aptos y nos hace participar de las herencias de los santos en luz. No es motivo de gozo, que no es motivo de alegría, no es motivo de dar siempre, ¿cierto?, la gloria al Señor por esto tan grande que Él hace por nosotros, que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Ser agradecido requiere también un sacrificio, porque muchas veces en situaciones difíciles, tales como la falta de trabajo, las enfermedades, los problemas en el hogar, ¿cierto? Es difícil estar agradecido cuando faltan este tipo de acciones, cuando pasamos en estos tipos de situaciones, estos trances, ¿cierto? En nuestra vida diaria, se torna difícil dar gracias, pero el Señor nos insta a ser agradecidos. Siempre es tener una palabra de gratitud para con Él. El agradecimiento nos libera y en vez de estar gruñones y quejumbrosos, expresamos agradecimientos a Dios y a nuestro entorno. La gratitud no va de la mano con la queja. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos, surge la queja y se abre la puerta a las enfermedades y a las tensiones. Bendito sea el Señor. Un corazón agradecido es siempre feliz y tiene una mente positiva. Un corazón mal agradecido nunca está conforme con nada. Un corazón agradecido es humilde, es sencillo. Un corazón mal agradecido se revela, ¿cierto? Y deja en claro y a la vista, ¿cierto?, la actitud orgullosa que tiene. Un corazón agradecido siempre dice, tengo más de lo que merezco. Pero un corazón mal agradecido dice, yo merezco más de lo que tengo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos ayude. El egoísmo y el orgullo han deteriorado los corazones de la humanidad, por lo que para la gratitud ya no hay cabida ni menos para Dios, ya que el hombre aún piensa que lo que logra o alcanza, ¿cierto?, en la vida, lo hace por sus propios medios, como lo dice Proverbios 21:4, Proverbios 21:4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La ingratitud es sinónimo de no ser agradecido con lo que Dios hace en nosotros. Él nos provee, Él nos salva del pecado a través de su misericordia. La Biblia nos muestra, ¿cierto?, la situación que pasó Jesús y los 10 leprosos. Cierto que se encuentra, ¿cierto?, en el pasaje de Lucas 17, del versículo 11 al 19, ¿cierto?, que nos da un ejemplo, ¿cierto?, claro de gratitud y de ingratitud. ¿Cierto? Nos muestra allí que solo uno de ellos, al verse sano, ¿cierto?, volvió glorificando a Dios a gran voz y postrándose a los pies de Jesús. ¿Cierto? Más aún de esto, ¿cierto? Este no era judío, sino samaritano. De estos 10, ¿cierto?, sabemos la historia, solo uno vuelve
a dar gracias por este favor. Solo uno. ¿Cierto? Y la Escritura nos dice que ni siquiera era del pueblo del Señor, era un samaritano. ¿Cierto? Era de la ciudad, ¿cierto? De alrededor. No era de ahí mismo, no era del linaje, no era de la ciudad del Señor, un extranjero. Viene, ¿cierto?, a darle gracias al Señor. Y los otros, ¿cierto?, a lo mejor, en gratitud, pensaban que a lo mejor se lo merecía. Bendito sea el nombre del Señor. Y más aún de esto, ¿cierto?, Jesús le dice, ¿cierto?, a este samaritano: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Un extranjero dando estos tipos de ejemplos, ¿cierto?, es sanado, viene a las plantas de Jesús, le da gratitud, da honra y gloria al Dios, ¿cierto?, se postra delante de él, y más aún, aparte de la sanidad, dice, ¿cierto?, que él recibe, ¿cierto?, salvación. Por su fe, él fue salvado. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed siempre agradecidos. Bendito sea su nombre. Dios nos siga bendiciendo. La tercera razón, ¿cierto?, por la cual tenemos que ser agradecidos, o debemos ser agradecidos, es, ¿cierto?, para también honrar a Dios, para que Él también nos bendiga. Bendito sea el Señor. El Salmo 50, versículo 23, dice: el que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenase su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando somos agradecidos con Dios, estamos dando honra y honor a Él. Asimismo, cuando agradecemos a alguien más, estamos, ¿cierto?, honrándole al darle, ¿cierto?, las gracias. Nosotros por lo que ellos han hecho, por las cosas que nos han dado, ¿cierto?, nosotros debemos ser agradecidos. Porque estas cosas también, ¿cierto?, lo vamos a tener en forma recíproca. Somos agradecidos al hacer algo por los demás, también van a ser agradecidos. Si me niego a dar gracias por algo, téngalo por seguro que también voy a recibir lo mismo. Y cuando a nosotros, ¿cierto?, nos hacen algo negativo, no nos gusta, no nos agrada, entonces también debemos pensar en los demás, que de la misma forma, ¿cierto?, como nosotros actuamos, ¿cierto?, ellos a lo mejor van a actuar. Y la Escritura también nos enseña y dice, ¿cierto?, así que así como nosotros queremos que hagan con nosotros, nosotros debemos hacer con los demás. Si queremos que los demás nos bendigan, nos ayuden, nos honren, nos respeten, debemos hacer lo mismo. Si queremos, ¿cierto?, que nos agradezcan, ¿qué debemos hacer? Agradecidos. Que Dios nos ayude. Cuando somos agradecidos, Dios hace que se abran, dice, puertas. Hallamos gracia frente a los demás. Es como cuando hacemos algo por alguien. Si la persona es mal agradecida, no queremos hacerle más favores. Entonces al Señor. Pero si muestra gratitud, podemos ayudarles una vez más. El Señor nos siga ayudando. Encontremos la ocasión para ser siempre agradecidos.
aún dice, en los pequeños detalles que otros hacen por nosotros. También tenemos que tener un motivo, ¿cierto?, de gratitud para con los demás. La cuarta forma, ¿cierto?, es que también debemos demostrar, ¿cierto?, nuestra gratitud en forma especial con Dios. Bendito sea su nombre. Primera de Crónicas 23:30 dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, bendito sea el Señor, cada mañana, todos los días, dice la Escritura, dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Que el Señor nos ayude. Es un poco difícil para esta carne, a lo mejor para sus carnes también, para cierto esta humanidad, esta carnalidad, dar siempre gracias a Dios todos los días, por la mañana tributar alabanzas, ir adelante de Él con alguna palabra de gratitud, y también cierto nos dice, y asimismo por la tarde, bendito sea el Señor. Lo podremos hacer, o lo estamos haciendo, que Dios bendito sea su nombre, Dios nos ayude, dándole gracias por cada amanecer, por cada alimento, por el techo, por la ropa, por la salud, por los hijos, por la familia, por la provisión que nos da cada día. Bendito sea su nombre. Podemos demostrar gratitud sirviéndole también. ¿De qué forma? Abriendo nuestro hogar, ¿cierto? Para que se pueda predicar su palabra, ¿cierto? Hay hogares, no acá la iglesia, hay hogares en los cuales se dicen ser cristianos, pero no permiten de que allí en ese hogar se hable en la Escritura, o que llegue otra persona a hablarle del Señor. Los motivos no les voy a decir, cada quien cierto pueda tener cierto su propia opinión de aquello, pero es así. Bendito sea el nombre de Dios. Asistiendo también, cierto, a la iglesia es una forma de ser gratos y ser, cierto, demostrar la gratitud para con Dios, asistiendo a la iglesia. Bueno, en este tiempo, cierto, no se puede, aún no se puede, pero asistiendo a este servicio, cierto, que se hacen por estos medios, online, cierto, a través de tu computador, un celular, qué sé yo, cualquier plataforma, cierto, que en estos tiempos se pueda tener al alcance. También, cierto, es motivo, cierto, de ser un agradecido de Dios, cierto, el participar, el estar conectado, el escuchar. Bendito sea el Señor. Asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, cierto, que es algo importante, y todos los días, para alimentar, cierto, el espíritu, para alimentar el alma. No, cierto, solamente este cuerpo, cierto, está harto alimentado, pero necesitamos alimentarnos, cierto, de la Escritura, de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, leyendo su palabra, ¿cierto? Y orando, teniendo, ¿cierto?, esa comunicación con Dios, esa relación íntima con el Señor. Bendito sea el nombre para siempre. Demostramos gratitud a Dios también cuando nos disponemos a obedecer, cuando decimos agradarle a Él y dejar, ¿cierto?, que Él haga su voluntad y no la nuestra. Bendito sea Dios. ¿Cierto? Formas, prácticas, ¿cierto?, de ser una persona agradecida. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendito sea Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. En abundancia y en escasez, ¿cierto? En salud o enfermedad, se parece a otro ritual,
en tiempos, ¿cierto?, de bonanza o tiempos de persecución. Bendito sea Dios. En tiempos de servicios presenciales y en tiempos, ¿cierto?, de hoy día, a través de estos medios, como decía anteriormente. Que Dios nos ayude. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Bendito sea Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 también nos habla, dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo también, ¿cierto?, exhortaba a Timoteo, ¿cierto?, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿cierto?, sobre el carácter del hombre en los postreros días. Es decir, a través de la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, de que en los tiempos actuales, en nuestros tiempos, en nuestro siglo, ¿cierto?, en la cual estamos viviendo, ¿cierto?, estamos inmersos, ¿cierto?, nos dice que ¿cierto?, es donde la ingratitud y el amor de las personas se enfriará. El amor de muchos se enfriará, como lo dice, ¿cierto?, Mateo 24:2. Y por la maldad que vemos, ¿cierto?, y escuchamos todos los días. Y esto, ¿cierto?, se va a encrudecer. Y esto va a seguir avanzando, siendo más grande, ¿cierto? Mucho más, ¿cierto?, cada día, sobre todo en los últimos tiempos, donde todo esto ya va a ir mermando, ya no va a haber gratitud, ya no va a haber, ¿cierto?, alabanzas, ya no va a haber, ¿cierto?, fe en la tierra. Todo, ¿cierto?, va a ir enfriándose, todo, ¿cierto?, va a ir terminando. Pero que Dios nos ayude, nos mantenga firme su iglesia. Entonces, viendo todo esto, aprovechemos cada etapa, ¿cierto?, de nuestras vidas para agradar a Dios por todas las bendiciones recibidas. Si no lo hemos hecho, ¿cierto?, hasta ahora, hasta este momento, comencemos desde hoy día. Me ha costado anteriormente ser agradecido, me ha costado hacer, ¿cierto?, una persona grata, ¿cierto?, delante del Señor y con los demás. Comencemos hoy, comencemos a practicar una actitud de agradecimiento, primeramente, ¿cierto?, para con Dios, y luego, ¿cierto?, a las demás personas. Agradecidos, ¿cierto?, con nuestros padres, ser una persona agradecida, ¿cierto?, con nuestros maestros, con nuestros pastores, agradecidos, ¿cierto?, con la familia, ¿cierto?, a ser agradecido a la esposa con el esposo, y a su vez ser agradecido al esposo para con la esposa, ser agradecido, ¿cierto?, para con nuestros hijos, y ser agradecido, ¿cierto?, también para con todas aquellas personas, ¿cierto?, que hacen algo por nosotros, ya sea en forma visible, como cualquier, ¿cierto?, favor o beneficio, ¿cierto?, que hemos recibido, ¿cierto?, en forma de materiales, económicos, cualquier tipo de estas cosas, pero también, ¿cierto?, los beneficios que recibimos, ¿cierto?, que no se ven, que son como invisibles, ¿cierto?, como las oraciones, las intercesiones, ¿cierto?, de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes,
¿cierto?, que hacen por nosotros en momentos de debilidad, en momentos de flaqueza, de dificultades, ¿cierto? Siempre hay alguien que está orando, intercediendo con nosotros para que podamos estar firmes, para que nos podamos sostener, agradecidos por ello. Y con todas estas cosas, ¿cierto?, vamos a ir descubriendo, ¿cierto?, que una nueva luz iluminará, ¿cierto?, nuestro sendero, nuestra vida, nuestra, ¿cierto?, relación. Bendito sea el Señor. Así que ya hemos comprendido qué es lo que demanda Dios de nosotros. Hemos entendido, ¿cierto?, que Dios quiere gratitud para con nosotros. Hemos entendido, ¿cierto?, de que un corazón desagradecido a Dios no le agrada, ¿cierto? Si decimos ser realmente cristianos, si decimos ser creyentes, si decimos obedecer a Dios, practiquemos la obediencia, practiquemos la gratitud, practiquemos, ¿cierto?, el dar las gracias en todo momento, en todo tiempo. Que Dios nos ayude. Si bien es cierto, usted allí en su hogar puede estar pasando cualquier dificultad, cualquier forma de proceso, ¿cierto?, difícil, y a lo mejor me pueda, ¿cierto?, en este momento estar diciendo, pero hermano, yo estoy pasando por esto, ¿cómo me pide que sea agradecido? Si incluso lo voy a llevar en un área, eh, ¿cierto?, de relaciones, ¿cierto?, entre hermanos de la iglesia. Usted me puede decir, pero ¿cómo voy a ser agradecido si el hermano tanto no me llama, el hermano tanto, ¿cierto?, no me visita, el hermano tanto, no, como se dice vulgarmente, no está ni ahí conmigo, con nosotros. E incluso, o sea, los pastores tampoco, ¿cierto?, no me visitan o no me han llamado. Siempre con quejas, siempre, ¿cierto?, estar allí teniendo algo negativo, ¿cierto? Y eso no le agrada al Señor. Dile gracias al Señor incluso por las cosas que nos recibimos. ¿Sabe por qué? Por experiencia propia. Porque uno a lo mejor anhela tener algunas cosas, alguno anhela tener algo, o anhela, ¿cierto?, estar sano sin nada, ninguna molestia, ¿cierto?, en estos cuerpos físicos. Pero, ¿saben? En un tiempo cuando las cosas escaseaban o escasearon, eh, estábamos recién comenzando, tanto aquí en este lugar donde el Señor nos ha traído y nos ha prestado este techo, en lo físico como también en lo espiritual. Y sabe, sin tener provisiones de ningún lado, por mucho tiempo, por varios meses, alrededor de 6 meses, sin poder o haber ni una entrada de mi parte para el hogar. Y aún así, teníamos, ¿cierto?, la voluntad y el anhelo y el amor de recibir a algunos hermanos que venían de otros lugares a orar a nuestro hogar, a cantar al Señor en nuestro hogar, a rendirle tributo, honor, un culto a nuestro Dios. Y éramos bendecidos. Y las cosas se empezaron a dar. Y le damos gracias a Dios por eso. No teníamos plata en el bolsillo, pero no teníamos deuda. No teníamos plata para comprar alimentos, pero había alimentos. No teníamos plata para poder cancelar deudas, ¿cierto?, que son habituales en cada hogar, pero se cancelaban. Porque Dios es grande, es maravilloso, Él se mueve en un corazón cuando es agradecido. Y eso es lo que quiero motivarle en este día, en esta tarde. Decirle que Dios se agrada del corazón agradecido. Y empieza a practicar la gratitud. Dile gracias al Señor por lo que tiene ahora, o incluso por la situación que está pasando. No le estoy diciendo que se ponga a reír, ni nada por el estilo. Pero dile gracias al Señor, porque las puertas van a ser abiertas. Y van a empezar, ¿cierto?, a llegar cosas que usted ni siquiera se imagina. Tanto
en lo espiritual, como también en las añadiduras. Así que, iglesia, les invito, les exhorto a ser siempre agradecidos. Persona que está escuchando, ¿cierto? O que estás viendo en tu celular, en el computador, donde sea, te invito a ser una persona agradecida. Te invito, ¿cierto?, a dar siempre una ofrenda especial al Señor por todo lo que hace y por lo que hará. Y si aún no tienes nada, y si aún, hermano querido, hoy día estás pasando por tremendas dificultades, ¿sabe qué? Dale gracias al Señor, porque un día, si te mantienes firme, te mantienes en la fe con la que Cristo, ¿cierto?, te ha salvado, un día vas a llegar al reino celestial, que es lo más importante que todas estas cosas que podamos pasar, que nos puedan suceder, que podamos pasar como iglesia, como familia o en forma individual. No se comparará, dice en la Escritura, ¿cierto?, a esas maravillas que van a estar allí, en ese lugar donde Jesús fue a preparar para los fieles, para los que lleguen ese día, hasta el final. Y si tienes que dormir, ¿cierto?, en los brazos del Señor, antes, ¿cierto?, de que Él venga a levantar a su iglesia, tenlo por seguro que vas a ser el primero que vas a estar allí, porque la Escritura lo dice así, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después, ¿cierto?, los que hayamos quedado, los que estaremos allí a lo mejor, ¿cierto?, antes de su venida, dice que en un abrir y cerrar de ojos también volaremos hacia su presencia, que es lo más grande, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Y esa es la bendición, la cual te invito, ¿cierto?, a que seas un agradecido para con Dios. Así que, iglesia, fortaleza y sigan perseverando y sigan dándole gracias a Dios por todos sus beneficios. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.